La Gran Mancha Roja es una de esas maravillas del universo que todos hemos visto alguna vez, pero que casi nadie comprende realmente. A simple vista parece solo una mancha rojiza girando en Júpiter, pero cuando profundizas descubres que estás frente a uno de los fenómenos más extremos, violentos y misteriosos jamás registrados. Esta tormenta ha sobrevivido a imperios humanos, a revoluciones tecnológicas y a generaciones enteras. Mientras en la Tierra celebrábamos la invención del telescopio o nacían las primeras ciudades modernas, esa tormenta ya estaba rugiendo con una intensidad que desafía cualquier explicación. Aunque la mayoría sabe que la Gran Mancha Roja es gigantesca, pocos dimensionan su verdadero tamaño. No estamos hablando de un huracán como los que vemos en el Caribe, ni de la tormenta perfecta que aparece en las películas. Estamos hablando de un monstruo atmosférico tan grande que podría tragarse a todo el planeta Tierra sin esfuerzo. Su diámetro ha llegado a ser más de 3 veces el de nuestro mundo, con capas de nubes tan densas y profundas que ni siquiera las ondas espaciales logran ver todo lo que ocurre en su interior. Es literalmente un abismo de gas en rotación continua. Y ahí no termina el terror. Los vientos dentro de la Gran Mancha Roja superan los 430 km por hora, algo que para la Tierra sería completamente devastador. Para que te hagas una idea, los huracanes más fuertes de nuestro planeta apenas alcanzan 300 km por hora en casos extremos, y aún así causan daños catastróficos. En Júpiter, esos vientos no solo son más intensos, sino que se mantienen estables durante siglos. Es como si la atmósfera misma fuera una bestia viva que nunca descansa, nunca se debilita y nunca deja de girar. Pero lo que realmente ha sorprendido a los científicos es que esta gigantesca tormenta no se comporta como nada que hayamos visto antes. Durante mucho tiempo parecía estable, casi eterna, como si hubiera encontrado un equilibrio perfecto en la atmósfera de Júpiter. Sin embargo, en los últimos años las observaciones han revelado un comportamiento extraño: la tormenta se está encogiendo. Sí, está disminuyendo su tamaño, pero lejos de debilitarse, se está volviendo más alta, más compacta y más intensa. Como si concentrara toda su energía en un núcleo cada vez más poderoso. Esta contradicción desconcierta a los expertos. En la Tierra, cuando un huracán se hace más pequeño, normalmente pierde fuerza. Pero en Júpiter ocurre lo opuesto. La Gran Mancha Roja parece apretarse sobre sí misma, subir en altura y liberar energía de formas que todavía no comprendemos. Esto ha llevado a algunos científicos a proponer que la tormenta podría estar entrando en una nueva fase, mucho más agresiva y violenta, que podría cambiar por completo lo que sabemos sobre atmósferas planetarias gigantes. Y es aquí donde la tensión se eleva. Porque si una tormenta así se formara sobre nuestro planeta, las consecuencias serían impensables. No hablamos de inundaciones, destrucción de techos o árboles caídos. Hablamos de ciudades enteras arrancadas del mapa en cuestión de minutos. Hablamos de mares levantándose en paredes de agua de cientos de metros. Hablamos de continentes transformados para siempre. La Tierra simplemente no está diseñada para soportar un monstruo atmosférico del tamaño y la intensidad de la Gran Mancha Roja. Lo más inquietante es que, aunque nunca tendremos una tormenta así aquí, estudiar a Júpiter nos abre los ojos ante los límites verdaderos de la naturaleza. Nos muestra que el universo no tiene reglas suaves ni sistemas amables. Es un lugar brutal, lleno de fuerzas que podrían destruir cualquier cosa que consideremos familiar. Y sin embargo, al mismo tiempo, entender esa brutalidad nos permite entender también el milagro de la vida en un planeta tan equilibrado como el nuestro. Por eso la Gran Mancha Roja no es solo una curiosidad astronómica. Es una advertencia silenciosa. Una ventana hacia un tipo de clima totalmente fuera de escala, que nos recuerda cuán frágiles somos y cuán excepcionales son nuestras condiciones. Cada rotación de esa tormenta es como un recordatorio de que el cosmos es inmenso, impredecible y capaz de crear fenómenos que rompen toda lógica humana. Al observar esta tormenta, los científicos no solo estudian un ciclón gigante, sino un laboratorio natural donde se ponen a prueba las leyes de la física. Allí se generan turbulencias, ondas, colisiones de gases y contrastes de temperatura imposibles de repetir en la Tierra. Cada dato que enviamos desde las ondas, cada imagen capturada, cada medición de viento o color nos acerca más a comprender cómo funcionan los gigantes gaseosos y, por extensión, cómo se formaron los sistemas solares. Los rayos de Júpiter no son simples descargas eléctricas como las que vemos en la Tierra, son auténticas explosiones de energía cósmica capaces de iluminar regiones enteras del planeta en un solo instante. Cuando una de estas descargas ocurre, su fulgor atraviesa nubes de amoníaco, hielo y vapor, creando destellos que podrían ser visibles incluso desde miles de kilómetros en el espacio.
Los científicos que han observado estos fenómenos desde sondas como Juno describen la experiencia como ver un planeta entero o respirar luz, algo completamente distinto a cualquier tormenta terrestre. Lo más impactante es la potencia de estos relámpagos. Aunque en la Tierra un rayo ya es una fuerza devastadora que libera suficiente energía para romper árboles, vaporizar rocas y causar incendios, los rayos jupiterianos superan esa fuerza por un margen gigantesco. Se estima que son hasta 3 veces más potentes que cualquier rayo terrestre conocido. Una sola descarga de Júpiter tendría la capacidad de alimentar durante segundos una ciudad entera, e incluso iluminar todo nuestro planeta al mismo tiempo si pudiéramos canalizar su energía. Estos rayos se forman en condiciones que parecen imposibles. En la Tierra, los relámpagos nacen de la fricción entre el hielo y las gotas de agua dentro de las tormentas. Pero en Júpiter, el proceso ocurre bajo presiones tan descomunales que el agua cambia completamente su comportamiento. En ese ambiente extremo, el agua puede volverse tan densa que comienza a comportarse como si fuera metal, conduciendo electricidad con una facilidad enorme y permitiendo que las cargas se acumulen hasta niveles que desafían toda comprensión científica. La longitud de estos relámpagos también es otra locura. En nuestro planeta, un rayo puede medir algunos kilómetros. Pero en Júpiter, estas descargas pueden extenderse hasta 30 kilómetros, como si un rayo pudiera atravesar una ciudad entera de extremo a extremo. Y lo hacen atravesando nubes que tienen capas múltiples, temperaturas imposibles y mezclas químicas que todavía no logramos replicar en laboratorios. Es como si cada rayo jupiteriano fuera una chispa gigante dentro de una caldera atmosférica que nunca se apaga. La sonda Juno ha sido clave para revelar estos secretos. Antes de sus observaciones, nadie sabía realmente cómo eran los rayos en Júpiter, porque las nubes superiores del planeta son tan gruesas que bloquean casi todo. Pero Juno logró captar destellos desde dentro, iluminando zonas que jamás habíamos visto. Lo que reveló fue una red de tormentas eléctricas que se comportan de manera caótica, expansiva y casi impredecible, como si el propio planeta estuviera generando cicatrices de luz en su atmósfera. Uno de los descubrimientos más intrigantes es que los rayos no solo ocurren en las regiones ecuatoriales, como en la Tierra, sino también en las zonas polares. Esto desconcierta a los científicos porque sugiere que la dinámica interna de Júpiter es mucho más compleja que la nuestra. Significa que el calor interno, la rotación extrema y la composición química generan tormentas eléctricas en lugares donde jamás deberían formarse según la física terrestre. Es como si Júpiter dijera, aquí las reglas son distintas. Pero detrás de esta belleza peligrosa hay una pregunta que genera tensión científica. ¿Puede existir algún tipo de vida o química orgánica en un ambiente tan salvaje? En la Tierra, se cree que los primeros compuestos orgánicos pudieron formarse gracias a descargas eléctricas en la atmósfera primitiva, como lo demostró el famoso experimento de Miller y Urey. Si los rayos fueron capaces de iniciar la química que dio origen a la vida aquí, ¿podrían los rayos de Júpiter crear procesos similares? El problema es que la violencia de estos rayos podría destruir cualquier molécula orgánica antes de que tenga tiempo de unirse con otra. Sin embargo, algunos científicos creen que en regiones más profundas o más protegidas de la atmósfera, estas descargas podrían actuar como catalizadores para reacciones químicas que aún desconocemos. No sería vida tal como la entendemos, pero sí una química exótica que podría revelar cómo nacen los ingredientes básicos para la vida bajo condiciones extremas. Otros investigadores proponen que estos relámpagos podrían ser la clave para entender cómo se comportan las atmósferas en planetas gigantes de otros sistemas solares. Si Júpiter alberga estos procesos eléctricos tan intensos, es posible que miles de exoplanetas gaseosos también los tengan. Esto significaría que la electricidad atmosférica podría ser mucho más común en el universo de lo que creemos, y por lo tanto, la química orgánica podría estar generándose en millones de lugares a la vez, incluso en mundos imposibles para la vida humana. Por eso, cada rayo jupiteriano que Juno detecta no es solo un destello en la oscuridad del espacio. Es una pista, un mensaje, una oportunidad para entender el origen profundo de la atmósfera, la materia y quizá incluso de la vida misma. Aunque hoy no sepamos si estos rayos pueden crear o destruir moléculas orgánicas, lo cierto es que nos obligan a mirar más allá de nuestros límites. Nos recuerdan que el universo está lleno de procesos que rompen nuestras reglas, y que cada chispa en Júpiter podría contener respuestas que todavía no estamos listos para comprender. Cuando pensamos en Júpiter, solemos imaginar un planeta completamente gaseoso, una esfera gigante de nubes coloridas flotando en el vacío. Pero esa idea es solo la superficie, literalmente. En realidad, lo que ocurre debajo de las nubes visibles es algo mucho más aterrador,
un entorno donde las leyes de la física se retuercen y la atmósfera se convierte en un monstruo capaz de destruir cualquier cosa que intente entrar. Cada kilómetro hacia abajo es como entrar en un infierno diferente, uno donde la temperatura, la presión y la densidad se vuelven tan extremas que ningún material terrestre podría resistirlas. La primera capa que encontrarías al descender estaría compuesta por nubes de amoníaco. A simple vista pueden parecer tranquilas, incluso bonitas, pero se encuentran a temperaturas tan heladas que cualquier equipo electrónico se congelaría en segundos. Estas nubes forman la superficie visible del planeta, esas bandas blancas que vemos desde los telescopios. Pero lo más inquietante es que son solo la puerta de entrada a un mundo mucho más hostil que está oculto debajo. Unos cuantos kilómetros más abajo comenzarías a ver algo completamente distinto, nubes de hidrosulfuro de amonio. Esta sustancia es tan corrosiva, tan tóxica y tan reactiva que ni siquiera un traje espacial diseñado para soportar ácido podría protegerte. La mezcla química aquí sería capaz de destruir metales comunes, derretir sellos de protección y romper cualquier circuito. Es un ambiente químicamente agresivo, como si el planeta estuviera diseñado para rechazar cualquier intrusión. A medida que sigues descendiendo, la atmósfera se calienta de manera dramática. Las temperaturas suben tanto que las moléculas se mueven violentamente, chocan entre sí con fuerza y generan un calor constante que puede alcanzar cientos de grados. Aquí aparecen las nubes de agua caliente, no como vapor, sino como masas turbulentas bajo una presión tan aplastante que el agua podría comportarse como si fuera roca blanda. Las tormentas en esta región no son simples fenómenos meteorológicos, son choques gigantes de energía, calor y densidad que ningún instrumento humano ha logrado medir completamente. Si continúas hacia abajo, llega un punto donde la idea de nubes ya no tiene sentido. La presión aumenta tanto que comprime los gases hasta transformarlos en un fluido extraño, algo entre gas y líquido, imposible de reproducir en la Tierra. Este es el océano de hidrógeno líquido de Júpiter, una capa inmensa, profunda, densa, en constante movimiento, donde la turbulencia puede alcanzar escalas inimaginables. Aquí, la presión es tan extraordinaria que aplastaría cualquier nave, cualquier sonda, cualquier estructura, sin importar lo fuerte que fuera. El hidrógeno líquido no es como el agua que conocemos. Se comporta de manera exótica, fluye, se aplasta, se comprime y conduce energía de forma distinta. Es un océano sin luz, sin bordes, sin descanso, donde las corrientes se mueven con velocidades brutales y las capas de fluido chocan unas contra otras como si fueran placas tectónicas líquidas. Si algo intentara entrar, sería despedazado molecularmente en segundos. El planeta no necesita defensas, su atmósfera ya es una barrera mortal. Más profundo aún, el calor comienza a aumentar hasta niveles que desafían todo entendimiento. No se trata de cientos de grados, sino de miles. Un calor tan intenso que desintegra moléculas, que ioniza gases, que convierte todo en un océano energético donde la materia se comporta como plasma. Y junto a ese calor, la presión alcanza millones de veces la presión atmosférica terrestre, algo totalmente fuera de escala para cualquier tecnología humana actual. Es en este punto donde incluso las simulaciones computacionales empiezan a fallar. La ciencia sabe que hay regiones tan densas que los gases se comportan como metales líquidos, capaces de conducir electricidad con enorme eficiencia. Esta es la capa donde se cree que nace el campo magnético monstruoso de Júpiter, uno tan poderoso que podría arrancar partículas de la atmósfera de otros planetas si estuvieran demasiado cerca. Pero llegar a esta región físicamente es imposible. La atmósfera te destruiría antes de que pudiera siquiera enviar una señal de regreso. Si un ser humano descendiera, ni siquiera tendría tiempo de darse cuenta de que algo salió mal. Primero, la presión aplastaría el traje. Luego, los huesos. Después, la temperatura vaporizaría cualquier resto. Y todo en menos de un segundo. Es un ambiente donde ninguna forma de vida basada en carbono podría existir, un lugar que no da segundas oportunidades, que no permite errores. Júpiter no es un planeta, es una máquina atmosférica diseñada para romper todo lo que intente acercarse demasiado. Al final, lo que hace tan fascinantes estas capas profundas es que no son ciencia ficción. Todo lo que ocurre allí es física pura, pero llevada al extremo. Un recordatorio de que el universo no está obligado a ser amable, comprensible o accesible para nosotros. Y sin embargo, estudiarlo nos ayuda a entender cómo funciona la materia bajo condiciones imposibles, cómo se forman los planetas gigantes y cuáles son los límites verdaderos de la naturaleza. Júpiter es un laboratorio cósmico donde las reglas se rompen y donde la ciencia apenas comienza a comprender lo que realmente sucede.
El campo magnético de Júpiter no es solo poderoso, es una fuerza descomunal que transforma al planeta en un gigante envuelto por una armadura invisible. Esta estructura, llamada magnetosfera, es tan inmensa que si pudiéramos verla a simple vista abarcaría un tamaño mayor que el propio Sol. Es una burbuja energética que se despliega en el espacio como un escudo agresivo, capaz de atrapar partículas cargadas, desviarlas y acelerarlas a velocidades cercanas a la de la luz. Ningún otro planeta del sistema solar posee una defensa tan violenta y expansiva, una que convierte la cercanía a Júpiter en un territorio donde la radiación domina cada centímetro. La intensidad de este campo magnético es difícil de comprender desde nuestra perspectiva terrestre. Aquí, el campo magnético de la Tierra es lo suficientemente fuerte como para protegernos del viento solar y permitir la vida. Pero en Júpiter, esta fuerza es aproximadamente 20 veces más intensa, creando un ambiente que es todo menos seguro. Es como comparar una brisa con un huracán. El campo terrestre es delicado y estable, pero el de Júpiter es una tormenta magnética permanente que retuerce las partículas cargadas y las lanza a su alrededor como proyectiles invisibles. Este campo no solo es grande y poderoso, también alimenta los cinturones de radiación más peligrosos del sistema solar. Son regiones cargadas con electrones y protones hiperveloces que forman anillos mortales en torno al planeta. Para la Tierra, los cinturones de Van Allen ya son riesgosos para los satélites, pero los de Júpiter son tan agresivos que pueden freír, literalmente, cualquier nave que entre sin protección. Los instrumentos electrónicos se saturarían, los sistemas se volverían inestables y los paneles solares quedarían inutilizables en cuestión de minutos. La nave Juno, enviada por la NASA, tuvo que enfrentar este infierno magnético de primera mano. Para resistirlo, los ingenieros diseñaron un corazón blindado, una caja hecha de titanio extremadamente grueso que protege los componentes más delicados de la nave. Dentro de ese corazón metálico, los sistemas viven como si estuvieran dentro de un búnker espacial. Sin ese blindaje, Juno se habría destruido antes de siquiera completar una órbita. Esta protección especial es una muestra de lo peligroso que es acercarse a Júpiter. Ningún otro planeta obliga a las ondas a llevar una armadura de ese calibre. A pesar de esta protección, la radiación sigue golpeando a Juno cada vez que se acerca al planeta. Cada encuentro desgasta sus circuitos, reduce la vida útil de sus instrumentos y amenaza con dejarla fuera de servicio sin previo aviso. Es como si Júpiter intentara expulsarla, como si su entorno electromagnético estuviera diseñado para impedir que cualquier tecnología humana sobreviva demasiado tiempo allí. Y aún así, la nave continúa enviando datos, fotografías y mediciones que han revolucionado nuestro entendimiento de los gigantes gaseosos. La consecuencia más inquietante de esta fuerza magnética es imaginar qué ocurriría si un campo así afectara a la Tierra. No necesitaríamos que Júpiter se acercara físicamente, bastaría con que una radiación de esa magnitud llegara sin control. Los satélites quedarían inutilizados en pocas horas, las comunicaciones globales colapsarían y la red eléctrica sufriría daños irreparables. El planeta entero quedaría incomunicado y vulnerable, retrocediendo tecnológicamente décadas en cuestión de un día. La vida cotidiana dependería de una suerte que no podríamos controlar. Por eso, estudiar el campo magnético de Júpiter no es solo una curiosidad científica, es una advertencia y una oportunidad. Nos muestra los límites de lo que la tecnología humana puede soportar y nos obliga a diseñar sistemas más resistentes para futuras misiones. Al mismo tiempo, revela el poder brutal que puede ejercer un planeta gigante, recordándonos que el universo está lleno de fuerzas capaces de romper nuestras reglas, desafiar nuestras máquinas y exponer cuán frágiles somos frente a la inmensidad del cosmos. Cada vez que miramos a Júpiter desde la distancia pareciera solo un gigante lejano, un mundo turbulento sin superficie sólida. Pero la verdad es que este planeta cumple un papel fundamental en nuestra existencia. Su inmenso tamaño y su gravedad descomunal lo convierten en una especie de guardián silencioso del sistema solar. Júpiter, sin proponérselo, se ha transformado en un escudo natural que protege a la Tierra de objetos peligrosos que viajan a través del espacio, desviando asteroides y cometas que podrían impactar nuestro planeta y causar destrucciones inimaginables. La gravedad de Júpiter es tan poderosa que actúa como un imán cósmico. Mientras la Tierra apenas puede influir en pequeños objetos cercanos, Júpiter puede alterar la trayectoria de cuerpos gigantes que cruzan el sistema solar. Muchos asteroides que se dirigen hacia el interior terminan siendo desviados por este coloso, cambiando su órbita antes incluso de que representen una amenaza real para nosotros. Esta danza gravitacional es constante, día y noche, sin que lo notemos. Júpiter está haciendo el trabajo silencioso de mantenernos a salvo.
Uno de los ejemplos más dramáticos de este papel protector ocurrió en 1994, cuando el cometa Schumacher-Levy 9 fue capturado por la gravedad de Júpiter. El cometa se rompió en más de 20 fragmentos que se precipitaron contra el planeta en una serie de explosiones tan brutales que pudieron verse desde la Tierra. Cada fragmento dejó una marca oscura sobre la atmósfera del gigante gaseoso, cicatrices temporales que mostraban la magnitud del impacto. La mayor de ellas fue tan gigantesca que tenía aproximadamente el tamaño de nuestro planeta entero. Cuando los científicos analizaron las imágenes, quedaron atónitos. Las explosiones liberaron una energía equivalente a millones de bombas nucleares detonando al mismo tiempo. Si ese cometa, con ese tamaño y esa energía, hubiera impactado la Tierra, no habría quedado ninguna posibilidad de supervivencia. La atmósfera se habría incendiado, los océanos habrían hervido y la superficie se habría convertido en una masa de rocas fundidas. La historia de la humanidad habría terminado antes siquiera de comenzar. Pensar en eso genera una mezcla de tensión y gratitud. Porque Júpiter no solo atrapó ese cometa, sino que lo ha hecho cientos de veces con otros objetos que nunca vimos, nunca sentimos y nunca supimos que existieron. Es como si este gigante actuara como un guardaespaldas cósmico, interceptando amenazas antes de que siquiera podamos detectarlas con nuestros telescopios. Sin él, el sistema solar interior sería un campo de tiro constante, un lugar donde la vida tendría enormes dificultades para existir. Al mismo tiempo, Júpiter es un monstruo capaz de destruir mundos. Su atmósfera puede aplastar planetas, su radiación puede arruinar naves espaciales y su campo magnético es tan violento que parece una barrera letal. Esa misma brutalidad es la que nos ha permitido vivir aquí, en este pequeño punto azul. La paradoja es hermosa y aterradora, un planeta diseñado para el caos que, sin querer, nos ha dado la oportunidad de prosperar. Por eso, cuando levantamos la mirada al cielo nocturno y vemos ese punto brillante que es Júpiter, deberíamos recordar que no solo estamos observando un gigante gaseoso. Estamos viendo al guardián que ha desviado innumerables amenazas, al protector silencioso que ha absorbido golpes que la Tierra jamás habría soportado. Sin él, es muy probable que no estaríamos vivos para contarlo. Y en esa realidad se mezcla la tensión, el misterio y el deseo de entender más profundamente a este coloso que, sin buscarlo, ha sido parte esencial de nuestra historia. La idea de que en Júpiter pueda llover diamantes suena a fantasía, pero es uno de esos ejemplos en los que la realidad supera por completo a la ficción. Este fenómeno no ocurre en la superficie visible del planeta, sino en capas profundas donde las condiciones son tan extremas que la materia se transforma de formas que jamás veríamos en la Tierra. Todo comienza con las violentas tormentas jupiterianas, tormentas tan enormes y energéticas que son capaces de alterar la química del metano que abunda en la atmósfera superior. Cuando las descargas eléctricas golpean el metano, las moléculas se rompen y liberan carbono. Este carbono, que en nuestro planeta normalmente se dispersaría o se combinaría con otros elementos, comienza a hundirse hacia las capas más densas de la atmósfera. A medida que desciende, la presión aumenta de manera brutal, comprimiendo cada partícula como si la sometieran a una prensa colosal. Esa presión inimaginable obliga al carbono a reorganizarse en una estructura sólida, diamante puro. Lo fascinante es que estos diamantes no se quedan flotando en la atmósfera. Una vez formados, continúan hundiéndose debido a su enorme densidad. Caen como si fueran granizo sólido, pero un granizo hecho del material más duro y valioso que conocemos. Es literalmente una lluvia de diamantes, un torrente brillante moviéndose a través de nubes densas y calientes, golpeando regiones donde la presión y el calor desafían cualquier forma de medición terrestre. En los niveles profundos donde esta lluvia ocurre, la presión puede llegar a ser millones de veces mayor que la presión atmosférica de la Tierra. A ese nivel, el concepto de atmósfera ya no se parece en nada a lo que entendemos. Todo es denso, turbulento, aplastante. Los diamantes, aunque duros, pueden incluso deformarse o romperse por las fuerzas bestiales que existen allí. Algunos científicos creen que estos diamantes podrían fundirse nuevamente al llegar a capas aún más calientes, formando ríos o lagos de carbono líquido. El dato más impresionante es que no estamos hablando de unos cuantos pequeños cristales dispersos. Las simulaciones indican que, debido a la magnitud de Júpiter y a la cantidad de carbono presente en su atmósfera, podrían formarse montañas enteras de diamantes en las capas más profundas. No montículos, montañas. Estructuras gigantescas formadas exclusivamente de carbono cristalizado, enterradas bajo océanos de hidrógeno metálico líquido. Este proceso extremo también podría ser común en otros gigantes gaseosos, tanto dentro como fuera de nuestro sistema solar. Saturno,
podría tener lluvias de diamantes aún más intensas. Y si los gigantes gaseosos son uno de los tipos de planetas más comunes en el universo, entonces este fenómeno podría repetirse millones de veces, formando paisajes brillantes e inaccesibles que ningún ser humano podrá ver jamás. Una riqueza cósmica que existe, pero está atrapada en mundos imposiblemente hostiles. Lo irónico es que mientras aquí en la Tierra los diamantes son extremadamente valiosos, símbolos de lujo y rareza, en Júpiter podrían ser tan abundantes que cubrirían regiones enteras. Jamás podremos recuperarlos. La presión, el calor y la composición del planeta los hacen completamente inaccesibles. Es una lluvia que ocurre en un entorno tan violento que ni la tecnología más avanzada podría sobrevivir. Un recordatorio perfecto de que el universo guarda tesoros que están fuera del alcance de cualquier ambición humana. El núcleo de Júpiter es uno de los enigmas más profundos del sistema solar, un misterio que ha desafiado a astrónomos y físicos durante décadas. A diferencia de los planetas rocosos, donde podemos estudiar la estructura interna con relativa claridad, Júpiter es una esfera colosal de gas y fluido donde nada es sólido, nada es fijo y todo cambia constantemente. Intentar saber qué hay en su interior es como intentar ver a través de un océano infinito y turbulento hecho de hidrógeno líquido. Sin embargo, los modelos teóricos durante años sugirieron que, en lo más profundo, debía existir un núcleo inmenso y denso. Según estos modelos iniciales, este núcleo tendría entre 14 y 18 veces la masa de la Tierra, una concentración brutal de materiales sometidos a presiones y temperaturas tan extremas que desafían cualquier experimento humano. Se creía que ahí abajo podría haber una mezcla de metales pesados, hielo ultracaliente, rocas comprimidas y elementos tan presionados que sus propiedades físicas serían completamente distintas de cualquier cosa conocida. En este lugar, la temperatura podría alcanzar decenas de miles de grados, y la presión sería tan intensa que aplastaría incluso las moléculas más resistentes. Pero todo cambió cuando la sonda Juno comenzó a medir las variaciones gravitacionales del planeta con una precisión exquisita. Lo que detectó dejó a la comunidad científica desconcertada. El núcleo no parecía un objeto definido, sólido y compacto. En lugar de eso, las señales indicaban que el núcleo estaba difuminado, extendiéndose gradualmente hacia arriba, mezclándose con las capas internas de hidrógeno metálico. Era como si Júpiter no tuviera un centro firme, sino un corazón que se está disolviendo lentamente dentro de su propio cuerpo. Esta idea desafía por completo nuestra comprensión de los gigantes gaseosos. Un núcleo difuminado implica que, en algún punto de su historia, Júpiter experimentó procesos violentos que rompieron la estructura original de su interior. Un impacto colosal con un planeta embrionario podría haber destruido su núcleo y mezclado sus materiales con el resto de la atmósfera profunda. Esta hipótesis sugiere que Júpiter tal vez no se formó de manera tranquila, sino como resultado de choques titánicos durante los primeros millones de años. Los primeros millones de años del sistema solar. Si esto es cierto, la historia de Júpiter sería mucho más caótica de lo que imaginábamos. Y lo más intrigante es que la disolución del núcleo podría seguir ocurriendo hoy, lentamente, imperceptiblemente, a una escala que solo los instrumentos más sensibles pueden detectar. Sería como observar un globo de agua cuyo centro se vuelve más líquido con el paso del tiempo. No hay líneas claras, no hay fronteras definidas, solo un proceso continuo donde el núcleo se mezcla con la envoltura interna del planeta. Este descubrimiento obliga a replantear casi todo lo que se pensaba sobre la formación de planetas gigantes. Si Júpiter tuvo un núcleo sólido que luego se fragmentó o se mezcló, ¿qué significa eso para los miles de exoplanetas gaseosos que hemos detectado? ¿Cuántos de ellos tienen núcleos firmes y cuántos tienen corazones difusos como este? La respuesta podría transformar nuestra teoría de cómo nacen las estrellas y los sistemas planetarios, revelando que la evolución interna de los gigantes gaseosos es mucho más compleja que un simple crecimiento ordenado. Lo más impresionante es que, a pesar de toda esta información, seguimos sin poder decir con certeza qué hay exactamente en el centro de Júpiter. Cada dato de Juno es una pista, pero también una nueva pregunta. El interior del planeta sigue siendo un reino oculto, inaccesible y hostil, una frontera científica que desafía nuestra tecnología y nuestro entendimiento. Y eso lo convierte en uno de los mayores retos de la exploración moderna, comprender lo que nunca podremos ver directamente, pero que podría contener secretos claves sobre los orígenes de nuestro propio mundo. La idea de visitar Júpiter siempre ha sido un sueño recurrente en la ciencia ficción, pero cuando observamos la realidad física del planeta, entendemos rápidamente que es un destino imposible. No porque no podamos llegar, la tecnología para viajar hasta allí ya existe, sino porque el verdadero desafío comienza una vez entramos en su dominio.
Júpiter no es un mundo con suelo, no es un lugar donde una nave pueda descender y desplegar patas de aterrizaje. Es una esfera gigantesca de gas, fluidos y presiones inimaginables. Intentar llegar a su interior sería como intentar aterrizar en una tormenta eterna sin fondo, un escenario donde nada permanece estable y donde cualquier nave quedaría destruida antes siquiera de atravesar las nubes superiores. Las dificultades reales aparecen una tras otra, sin descanso. Primero, sus tormentas, sistemas ciclónicos tan violentos que superan cualquier huracán terrestre por miles de kilómetros. Entrar en ellas sería una sentencia segura. Después están las presiones, que se multiplican exponencialmente con cada kilómetro hacia abajo, aplastando cualquier estructura humana sin importar lo resistente que sea. A esto se suma su radiación mortal, la más peligrosa del sistema solar, capaz de inutilizar una nave espacial en cuestión de horas incluso con los mejores blindajes actuales. Y como si fuera poco, los vientos jupiterianos soplan a velocidades inimaginables, moviéndose con una fuerza que destrozaría cualquier instrumento o sonda antes de que pudiera transmitir información útil. Aun si pudiéramos construir una nave indestructible, algo que hoy no es más que un sueño, Júpiter seguiría siendo un objetivo inalcanzable por una razón simple: no existe ningún punto seguro donde permanecer. No hay superficie, no hay suelo firme, no hay descanso. Solo capas y capas de gases densos, turbulentos y calientes que se transforman en fluidos, luego en océanos de hidrógeno líquido y finalmente en regiones tan presurizadas que la materia misma se comporta de manera desconocida. Es un mundo que no ofrece espacio para la vida ni para la exploración humana directa. Es un gigante que solo puede ser estudiado desde afuera, como un laboratorio cósmico que nos permite aprender sin acercarnos demasiado. Pero aquí aparece la parte esperanzadora y emocionante. Aunque Júpiter mismo sea imposible de visitar, sus lunas representan todo lo contrario. Europa, con su océano subterráneo; Ganímedes, con su magnetosfera propia; Calisto, con su superficie estable y potencial para bases humanas. Estas lunas son tesoros científicos que podrían albergar vida o convertirse en futuras colonias. Son mundos protegidos por el gigante, pero no destruidos por él. Y es justamente esta paradoja la que mantiene a Júpiter como el centro de nuestra curiosidad. No podemos tocarlo, pero sí podemos estudiar lo que lo rodea. Marte es un planeta que no encaja en los moldes del sistema solar. A simple vista parece un desierto rojo, un mundo muerto y silencioso, pero detrás de esa apariencia árida se esconde una historia fascinante de volcanes gigantescos, tormentas globales y misterios que aún hoy los científicos no logran resolver. Su superficie, cubierta por óxidos de hierro, le da ese tono rojizo tan característico que lo convierte en el más reconocible de todos los planetas. Lo que verdaderamente hace único a Marte no es su color, sino su naturaleza contradictoria, un mundo que parece muerto, pero que alguna vez pudo haber tenido vida. Su atmósfera, compuesta principalmente de dióxido de carbono, es tan delgada que apenas representa el 1% de la presión atmosférica de la Tierra. Esto significa que, si una persona intentara respirar allí sin traje espacial, el aire simplemente no alcanzaría para llenar sus pulmones. No solo faltaría oxígeno, sino que la presión sería tan baja que los fluidos del cuerpo comenzarían a hervir a temperatura ambiente. En otras palabras, Marte no solo te asfixiaría, sino que te descompondría lentamente desde adentro. Aún así, el planeta rojo no deja de asombrar por su belleza. Desde su superficie, el cielo adquiere tonalidades anaranjadas durante el día y azules durante el atardecer, el efecto contrario al de la Tierra. Los amaneceres marcianos son suaves, pero los anocheceres son casi hipnóticos, con un sol diminuto que parece apagarse entre dunas oxidadas y cráteres antiguos. La luz viaja más débilmente a través del polvo fino que flota en el aire, lo que da a todo un aspecto casi místico, como si cada día fuera el último. Las temperaturas son otro de sus enigmas. Durante las horas de sol, especialmente cerca del ecuador, Marte puede alcanzar los 20 grados centígrados, lo que haría pensar que no es tan inhóspito. Pero esa ilusión se rompe tan pronto cae la noche. Los termómetros pueden desplomarse hasta los 130 grados C. Este contraste brutal es resultado de la falta de una atmósfera densa que retenga el calor, provocando que el calor del día se pierda en el espacio casi de inmediato. Es un planeta donde cada amanecer es una promesa y cada anochecer, una sentencia helada. El paisaje marciano está plagado de montañas que desafían la imaginación. El Monte Olimpo, por ejemplo, es el volcán más grande conocido en todo el sistema solar. Con una altura 3 veces superior a la del Everest, su cima se eleva por encima de las nubes de polvo, en un reino donde la gravedad y el tiempo parecen tener otras reglas. Su base es tan amplia que, si estuvieras allí, no podrías ver su final,
se perdería en el horizonte curvado del planeta. También está el Valle Marineris, un sistema de cañones que se extiende más de 4.000 kilómetros, casi la distancia entre Madrid y Moscú. Es tan profundo que, si lo llenaras de agua, podrías formar un océano interior con su propio clima. Este enorme corte en la superficie marciana se formó por la actividad tectónica, y muchos científicos creen que allí podrían encontrarse fósiles o rastros de antiguos ríos que alguna vez fluyeron con vida. Y es que hay pruebas de que Marte fue un mundo húmedo. Los rastros de antiguos cauces, los depósitos minerales y los deltas secos indican que, hace miles de millones de años, corrían ríos sobre su superficie. Tal vez incluso existieron océanos que cubrían gran parte del hemisferio norte. Aquella época, conocida como el Marte primitivo, pudo haber sido un paraíso microbiano antes de que el planeta perdiera su atmósfera y su campo magnético. El misterio de cómo Marte perdió su calor y su aire sigue siendo uno de los grandes enigmas de la ciencia. Las teorías apuntan a que, en algún punto, su núcleo se enfrió y su campo magnético desapareció. Sin esa protección, los vientos solares, corrientes de partículas cargadas procedentes del Sol, comenzaron a barrer su atmósfera poco a poco, hasta dejarlo expuesto y árido. Lo que alguna vez fue un mundo azul y templado se convirtió en el desierto rojo que hoy contemplamos desde nuestros telescopios. A pesar de su soledad, Marte es un archivo natural de la historia del sistema solar. Sus rocas, su polvo y sus cráteres guardan secretos sobre cómo se formaron los planetas y cómo pudo haber surgido la vida. Cada misión enviada hasta allí, desde los rovers Spirit y Opportunity hasta el más reciente Perseverance, ha revelado un poco más de ese pasado olvidado. Y aunque aún no hemos encontrado vida, lo que hemos hallado sugiere que las condiciones fueron, al menos por un tiempo, favorables para ella. Los humanos siempre hemos sentido una atracción especial por Marte. Es el planeta más parecido al nuestro, con días que duran casi lo mismo, 24 horas y 37 minutos, y estaciones marcadas, aunque más extremas. En la cultura popular, se ha convertido en símbolo de conquista, de misterio y de esperanza. Desde las novelas de H. G. Wells hasta los planes de colonización de Elon Musk, Marte representa el sueño de trascender los límites de la Tierra. Sin embargo, vivir allí sería una odisea. La radiación cósmica es hasta 250 veces más fuerte que en la Tierra, lo que haría necesario construir refugios bajo tierra o recubiertos con materiales especiales. El agua líquida, aunque existe en forma de hielo, no puede mantenerse estable en la superficie, se evapora o se congela instantáneamente. Cultivar alimentos requeriría crear ecosistemas cerrados con control de temperatura, presión y humedad. Marte no es un enemigo, pero tampoco un anfitrión amable. A pesar de estos desafíos, la humanidad sigue empeñada en llegar. Las agencias espaciales ya han probado tecnologías para producir oxígeno a partir del dióxido de carbono marciano y para fabricar combustible con sus recursos locales. La idea de una colonia autosuficiente no parece tan lejana. Tal vez en unas décadas, los primeros humanos caminen sobre sus llanuras rojas, y al mirar hacia la Tierra en el cielo nocturno, comprendan lo frágil y especial que es nuestro hogar. Marte también nos sirve como espejo. Nos recuerda lo que podría pasarle a nuestro planeta si no cuidamos su atmósfera. Su transformación de un mundo habitable a un desierto helado es una advertencia silenciosa sobre los peligros del cambio climático y la pérdida de equilibrio ecológico. Si alguna vez albergó vida, esta historia es también una tragedia cósmica, la de un planeta que lo tuvo todo para florecer, pero no pudo mantenerlo. Al mirar sus paisajes capturados por los rovers, uno puede sentir una mezcla de soledad y asombro. Las piedras erosionadas, las huellas del viento y las sombras alargadas bajo el sol débil parecen susurrar historias de un pasado perdido. Marte no está completamente muerto, respira lentamente en forma de tormentas de polvo y movimientos subterráneos. Es un gigante dormido que aún tiene mucho por contar. Y quizá, algún día, cuando los humanos planten sus banderas y construyan sus primeros hogares allí, Marte deje de ser un sueño distante para convertirse en la segunda oportunidad de nuestra especie. Un mundo donde aprendamos a vivir con menos, a respetar más y a entender que incluso en los lugares más hostiles, la vida, de una forma u otra, siempre busca abrirse camino. El Monte Olimpo es una de las maravillas más impresionantes del sistema solar, una montaña tan descomunal que desafía nuestra imaginación. Se eleva a más de 22 kilómetros sobre la superficie marciana, lo que significa que si estuvieras en su cima, podrías contemplar la curvatura del planeta y ver cómo el horizonte se pierde en un mar de polvo rojo. Su base es tan inmensa que cubriría casi todo el territorio de Colombia, extendiéndose por unos 600 kilómetros de ancho. A diferencia de las montañas terrestres, formadas por choques de placas tectónicas,
el monte Olimpo nació de erupciones lentas y continuas que, durante millones de años, apilaron capa sobre capa de lava solidificada, hasta alcanzar una altura imposible para nuestro mundo. A pesar de su tamaño colosal, el monte Olimpo tiene una pendiente suave. Si un explorador pudiera caminar por su superficie, apenas notaría la inclinación. Esto se debe a la baja gravedad de Marte, que permitió que la lava se extendiera lentamente sin colapsar. En la Tierra, una estructura semejante se derrumbaría bajo su propio peso, pero en Marte la naturaleza juega con otras reglas. Su cima, coronada por una caldera de más de 80 kilómetros de ancho, revela que en el pasado hubo un poder interno tan fuerte que el planeta respiraba fuego. Hoy, sin embargo, reina el silencio. El volcán está dormido, pero su historia sigue grabada en la roca. El monte Olimpo es un testimonio de la fuerza interior que Marte alguna vez tuvo. Los científicos creen que su última erupción ocurrió hace unos 25 millones de años, lo que, en tiempo geológico, no es tanto. Esto significa que el planeta no siempre fue tan frío y quieto como ahora. Hubo un tiempo en que su núcleo era activo, su interior burbujeaba con magma, y su superficie se moldeaba con la energía de la vida geológica. Las erupciones del Olimpo debieron ser espectaculares, columnas de fuego y polvo elevándose por kilómetros, mares de lava extendiéndose hasta el horizonte y un cielo teñido de rojo y negro. Cada grieta, cada capa de basalto en su estructura cuenta una parte de esa historia. Al estudiar sus minerales, los investigadores han encontrado rastros de procesos volcánicos complejos que sugieren una dinámica interna prolongada. Esto contradice la idea de un Marte muerto desde sus inicios. Durante millones de años, el planeta fue un lugar activo, cambiante y hasta cierto punto habitable. La energía térmica que alimentaba estos volcanes pudo haber mantenido temperaturas internas adecuadas para la existencia de agua líquida subterránea, un ingrediente esencial para la vida. El monte Olimpo también guarda relación con otro fenómeno fascinante, la ausencia de placas tectónicas en Marte. En la Tierra, las placas en movimiento limitan el crecimiento de los volcanes, ya que la actividad se desplaza de un punto a otro. Pero en Marte, al no haber ese movimiento, los puntos calientes del manto permanecen fijos, permitiendo que un mismo volcán erupcione una y otra vez en el mismo lugar durante eones. Así se explica su tamaño titánico. El Olimpo no creció por azar, sino por constancia geológica. La caldera en su cima no es una sola abertura, sino un conjunto de depresiones superpuestas, producto de sucesivas erupciones. Cada una de ellas marcó un ciclo de nacimiento y descanso. Al solidificarse la lava, el suelo se hundía parcialmente, dejando cicatrices que hoy se aprecian como un complejo sistema de cráteres concéntricos. Vista desde el espacio, la cima del monte Olimpo parece una fortaleza antigua, un altar esculpido por el tiempo en honor al poder volcánico. Las laderas del volcán están cubiertas por flujos de lava solidificada que se extienden cientos de kilómetros hacia el exterior. Estos antiguos ríos pétreos muestran patrones que se asemejan a los del agua al fluir, lo que sugiere que, en algún momento, ambos elementos, fuego y agua, coexistieron en Marte. Es posible que las erupciones liberaran calor suficiente para derretir el hielo del subsuelo, creando corrientes temporales de agua líquida. Este fenómeno habría modelado canales, valles y deltas que aún se observan en las imágenes captadas por sondas y rovers. El entorno del monte Olimpo también nos da pistas sobre la atmósfera marciana del pasado. Para que un volcán alcanzara semejante tamaño, debía existir una presión atmosférica mayor, capaz de retener el calor y permitir erupciones más prolongadas. Esto implica que Marte fue, en algún momento, más denso, más cálido y tal vez más húmedo. Si había vapor de agua en el aire y actividad volcánica constante, las condiciones para la vida microbiana no serían imposibles. Otra curiosidad del monte Olimpo es su relación con la luz y la sombra. Dado su tamaño, proyecta una sombra que puede extenderse cientos de kilómetros, visible incluso desde el espacio. Durante los amaneceres marcianos, el sol ilumina primero su cima, mucho antes que el resto del paisaje, haciendo que parezca una isla flotando sobre un mar oscuro. Este fenómeno crea un espectáculo natural que solo puede ser descrito como sobrecogedor. La montaña parece despertar antes que el planeta entero. En las misiones que han fotografiado la región de Tarsis, donde se encuentra el monte Olimpo, se han identificado otros 3 gigantes volcánicos, Ascraeus Mons, Pavonis Mons y Arsia Mons juntos forman una cadena monumental conocida como los volcanes de Tarsis. Pero incluso entre ellos, el Olimpo se alza como un rey. Su presencia domina el paisaje marciano, recordando que, en su momento, este planeta fue un hervidero de energía.
Los científicos han propuesto que bajo su superficie podrían existir cámaras magmáticas aún calientes. Aunque no haya erupciones visibles, no se descarta que el calor interno persista, alimentando procesos geológicos lentos. Si esto fuera cierto, significaría que Marte no está completamente dormido, sino que su corazón sigue latiendo con un pulso tenue, esperando el momento de despertar. La exploración del Monte Olimpo no es solo un objetivo geológico, sino también un símbolo del futuro humano en Marte. Si alguna vez se establecen colonias allí, sus faldas podrían ofrecer cierta protección natural contra la radiación cósmica y los vientos solares. Además, los túneles de lava que se formaron durante las erupciones podrían servir como refugios perfectos para asentamientos subterráneos. Es irónico pensar que, de un volcán que alguna vez escupía fuego, pueda surgir el primer refugio seguro para los humanos en otro mundo. El estudio de este volcán también ha inspirado comparaciones con los grandes sistemas volcánicos de la Tierra, como Hawái o las Islas Galápagos. Al analizar las diferencias entre ambos mundos, los científicos obtienen claves sobre cómo evoluciona la actividad planetaria y por qué algunos planetas mantienen su energía interna mientras otros se enfrían y mueren. En cierto modo, el Monte Olimpo es un libro abierto sobre la evolución planetaria, escrito en piedra y polvo. Contemplar el Monte Olimpo es reflexionar sobre el poder del tiempo y la persistencia del universo. Cada capa de lava, cada roca que forma su estructura, cuenta una historia de resistencia cósmica. Donde una vez hubo fuego, ahora hay silencio, pero ese silencio no es vacío. Es memoria. Es el eco de un planeta que alguna vez rugió con vida, que transformó su propio rostro con la fuerza del magma, y que hoy permanece inmóvil, esperando a que alguien vuelva a escucharlo. Y tal vez, cuando los humanos pisen su cima por primera vez, comprenderán algo profundo, que incluso los mundos aparentemente muertos conservan vestigios de creación, que la vida, en todas sus formas, siempre deja señales, y que el universo, en su infinita vastedad, nunca deja de reinventarse a través de los mismos elementos: fuego, roca, hielo y tiempo. Durante mucho tiempo, la humanidad observó Marte como un desierto eterno, un lugar condenado a la aridez absoluta. Los telescopios mostraban su superficie rojiza y polvorienta, y los astrónomos del siglo pasado creyeron que allí no existía ni una gota de agua. Pero la ciencia moderna, con sondas, rovers y satélites en órbita, ha demostrado que la historia es muy distinta. Bajo ese polvo oxidado y ese frío extremo, se esconde un tesoro: hielo, huellas de ríos antiguos y minerales que solo pueden formarse en presencia de agua líquida. Este descubrimiento lo cambia todo, porque donde hay agua, hay posibilidades de vida. Las primeras evidencias surgieron con las imágenes de las misiones Viking en los años 70, pero fueron los rovers modernos, como Curiosity y Perseverance, los que confirmaron la verdad: Marte tuvo agua fluyendo por su superficie. Se hallaron cauces secos que alguna vez fueron ríos, lechos de antiguos lagos y deltas sedimentarios formados por corrientes constantes. Incluso los cráteres, como el Gale y el Jezero, se identificaron depósitos de arcilla que solo pueden originarse en ambientes húmedos. Era la prueba de que, en el pasado, el planeta rojo no fue tan diferente de la Tierra. Los minerales que los robots han analizado cuentan la historia de un Marte templado y activo. Rocas con sulfatos, carbonatos y filosilicatos revelan que existió un equilibrio químico entre el agua y la atmósfera, un proceso que requiere tiempo y estabilidad. Esto implica que, durante millones de años, Marte tuvo una atmósfera más densa, capaz de retener calor y sostener un ciclo hidrológico: nubes, lluvias, ríos y mares. Las huellas de erosión, los valles y las planicies onduladas son testimonio de un planeta que alguna vez respiró humedad. Los científicos creen que hace unos 3.500 millones de años, Marte pudo haber sido azul. Grandes océanos cubrían gran parte de su hemisferio norte, y el hielo polar se derretía estacionalmente, alimentando sistemas fluviales que conectaban mares interiores. Se estima que aquel océano pudo tener un volumen similar al del Ártico terrestre. Si esto fue cierto, entonces Marte tuvo todo lo necesario para albergar vida: agua líquida, una atmósfera rica en dióxido de carbono y una fuente de energía solar moderada. Pero algo ocurrió. Algo cambió el destino del planeta y lo transformó en el páramo helado que hoy conocemos. La teoría más aceptada apunta al colapso de su campo magnético. En los primeros 1.000 millones de años de su historia, Marte poseía un núcleo fundido que generaba una magnetosfera, una burbuja protectora contra los vientos solares. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese núcleo comenzó a enfriarse. Cuando la actividad interna se debilitó, el campo magnético desapareció, dejando al planeta expuesto a la radiación cósmica. El viento solar, una corriente constante de partículas cargadas que emite el Sol, empezó a golpear directamente la atmósfera marciana. Poco a poco,
Esas partículas fueron arrancando las moléculas más ligeras y dispersándolas al espacio. Sin campo magnético, Marte se desangró lentamente, perdiendo su aire y su capacidad para retener calor. En cuestión de millones de años, su atmósfera se volvió tan delgada que el agua líquida ya no podía existir en la superficie. Los ríos se evaporaron, los mares se congelaron y el cielo se volvió transparente y frío. Este proceso no fue una catástrofe instantánea, sino una lenta agonía planetaria. El hielo comenzó a acumularse en los polos, los valles se secaron y el viento cubrió todo con polvo rojizo. Lo que alguna vez fue un mundo lleno de vida potencial se convirtió en un desierto congelado, donde las temperaturas nocturnas pueden alcanzar los 130 grados. Marte murió en silencio, y su superficie quedó como un fósil del pasado, una fotografía detenida de lo que pudo haber sido. El agua no desapareció del todo. Los instrumentos de radar instalados en las ondas orbitando el planeta han detectado grandes depósitos de hielo bajo la superficie, especialmente en las regiones polares y en los cráteres más profundos. Algunos estudios incluso sugieren que podría haber lagos subterráneos salados, mantenidos en estado líquido por la presión y el calor interno del planeta. Si esto es cierto, esos lugares serían los refugios ideales para formas de vida microbiana. El descubrimiento de agua congelada ha revolucionado la exploración espacial. Ya no se trata solo de entender el pasado de Marte, sino también de planear su futuro. El agua es el recurso más valioso para una eventual colonización humana. Puede beberse, descomponerse en hidrógeno y oxígeno para fabricar combustible y proporcionar aire respirable. Las agencias espaciales ven en el hielo marciano no solo una evidencia científica, sino una promesa tecnológica para sostener vida en otro planeta. Además, el agua pudo desempeñar un papel esencial en la posible existencia de vida antigua. Donde hay agua líquida, hay química orgánica. Y de hecho, los rovers han encontrado compuestos de carbono que, aunque no son prueba directa de vida, se indican que el planeta tuvo los ingredientes adecuados. Tal vez, hace miles de millones de años, pequeños microorganismos habitaron las aguas marcianas, prosperando en lagos cálidos o en manantiales volcánicos. Si alguna vez existieron, sus fósiles microscópicos podrían estar esperando bajo la superficie. La posibilidad de que Marte haya sido habitable no solo fascina a los científicos, sino que también despierta una reflexión profunda sobre la fragilidad de los mundos. Si un planeta que fue tan parecido a la Tierra pudo morir, ¿qué nos garantiza que el nuestro no corra el mismo destino? La historia marciana es, en cierto sentido, un espejo que nos muestra cómo el equilibrio climático y magnético puede decidir la vida o la muerte de un mundo entero. El misterio del agua marciana también impulsa una nueva generación de misiones. Perseverance, por ejemplo, explora los sedimentos del cráter G0, buscando signos de vida fósil en lo que alguna vez fue un lago. Otras misiones planean perforar el subsuelo para analizar directamente las capas de hielo y buscar rastros biológicos. Cada muestra que se recoja podría cambiar para siempre nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. Marte, aunque muerto en apariencia, sigue respirando en forma de hielo. En cada molécula congelada se esconde la historia de un planeta que alguna vez tuvo mares y lluvias. Las tormentas de polvo que recorren su superficie son los ecos de antiguos vientos húmedos, y los glaciares ocultos bajo su corteza son los últimos vestigios de un pasado azul. Allí, entre el frío y la roca, la vida podría estar dormida, esperando un despertar. Quizá el descubrimiento de agua en Marte sea más que un hallazgo científico, es un recordatorio de que la vida es tenaz, que incluso los entornos más hostiles pueden encontrar refugio. Tal vez no encontremos criaturas caminando sobre la arena roja, pero sí las huellas de seres diminutos que alguna vez respiraron bajo su cielo antiguo. Y si eso llegara a confirmarse, no solo cambiaría nuestra visión del cosmos, sino también el sentido de nuestra propia existencia. El agua es el secreto que cambia todo porque transforma la idea de Marte de un planeta muerto a un planeta que vivió. Nos invita a mirar más allá del polvo y la distancia, a comprender que los mundos pueden renacer si se les da el tiempo y las condiciones. Y mientras seguimos buscando ese brillo helado bajo la superficie, también descubrimos algo más profundo, la certeza de que, en el universo, la vida no es la excepción, sino una posibilidad que siempre busca un lugar para volver a fluir. Marte, a pesar de su apariencia desolada, no es un planeta completamente inerte. Su superficie, lejos de ser un desierto estático, experimenta transformaciones constantes que desafían la idea de que sea un mundo muerto. Las imágenes tomadas año tras año por los satélites muestran cómo las dunas cambian de forma, cómo surgen nuevas grietas y cómo el polvo se redistribuye en gigantescas tormentas que pueden cubrir todo el planeta. Cada cambio, cada movimiento, es una prueba de que Marte sigue respirando, aunque sea con un pulso débil, casi imperceptible, pero vivo. Las tormentas de polvo marcianas son uno de los fenómenos más impresionantes del sistema solar.
No son simples remolinos de arena como los del desierto terrestre, son auténticos océanos de polvo que se elevan hasta 50 kilómetros de altura y pueden durar semanas, incluso meses. Cuando una de estas tormentas se desata, el planeta entero se tiñe de un tono rojizo profundo y el Sol desaparece del cielo. Las ondas en órbita registran cómo la temperatura global aumenta ligeramente debido a que el polvo retiene el calor solar, generando un efecto invernadero temporal. Es como si el planeta se cubriera con una manta de fuego y sombra al mismo tiempo. Lo fascinante es que estas tormentas no son aleatorias. Siguen un patrón cíclico que parece estar relacionado con las estaciones marcianas y la posición del planeta en su órbita elíptica. Cada vez que Marte se acerca más al Sol, su atmósfera se calienta, el hielo de los polos sublima y libera grandes cantidades de dióxido de carbono, lo que altera la presión atmosférica y desencadena los vientos que levantan el polvo. Es un proceso que muestra que el planeta, aunque frágil, todavía conserva un ritmo natural, una especie de latido climático que se niega a desaparecer. Durante estas tormentas globales, los rovers se enfrentan enormes desafíos. La falta de luz solar impide que sus paneles generen energía, obligándolos a entrar en modo de hibernación. Así ocurrió con el rover Opportunity, que después de 14 años de exploración, se apagó durante una tormenta masiva en 2018. Cuando el cielo finalmente se despejó, la NASA intentó contactarlo, pero nunca respondió. Aún así, su sacrificio sirvió para demostrar que Marte, aunque hostil, sigue siendo dinámico y cambiante. Pero no todo el movimiento en Marte viene del viento. Bajo su superficie, los sismógrafos de la misión InSight detectaron temblores leves, conocidos como marsuaques. Estos pequeños movimientos sísmicos revelan que el interior del planeta aún conserva actividad geológica. Puede que su núcleo ya no esté completamente fundido, pero todavía emite calor suficiente para provocar tensiones en la corteza. Este descubrimiento fue una sorpresa para los científicos, que esperaban encontrar un planeta totalmente enfriado. En cierto modo, estos temblores son como los suspiros de un gigante dormido. Además de los temblores, se han identificado cambios en la composición del aire marciano que alimentan un misterio aún mayor, el metano. Este gas, que en la Tierra es producido en su mayoría por organismos vivos, aparece y desaparece en la atmósfera marciana de forma intermitente. Los instrumentos del rover Curiosity han registrado picos repentinos de metano que luego se disipan inexplicablemente. Nadie sabe con certeza qué los provoca, pero existen dos hipótesis, una biológica y otra geológica. La hipótesis biológica sugiere que podrían existir microbios subterráneos que liberan metano como parte de su metabolismo, tal como lo hacen algunos microorganismos terrestres. Si esto fuera cierto, implicaría que Marte aún alberga vida, aunque sea microscópica, oculta bajo la superficie para protegerse de la radiación y el frío. La hipótesis geológica, por otro lado, propone que el metano proviene de reacciones químicas entre el agua y ciertas rocas ricas en minerales. Sea cual sea la respuesta, el simple hecho de que haya un gas inestable circulando demuestra que el planeta sigue siendo químicamente activo. La NASA y otras agencias espaciales han tomado estos descubrimientos como señales prometedoras. Misiones como Perseverance, equipada con instrumentos de alta precisión, están enfocadas en buscar evidencias de vida pasada o presente. Su laboratorio a bordo analiza rocas sedimentarias que, en otro tiempo, estuvieron en contacto con agua, y perfora el suelo para recolectar muestras que podrían contener restos orgánicos. Cada grano de polvo que estudia podría ser la clave de un pasado biológico, o incluso, de una vida que aún resiste en los rincones más profundos del planeta. Perseverance también cuenta con un pequeño compañero, el helicóptero Ingenuity, que se ha convertido en el primer vehículo aéreo en volar sobre otro planeta. Gracias a sus exploraciones, los científicos pueden identificar zonas de interés que podrían esconder indicios de procesos biológicos. A cada vuelo, Marte se deja conocer un poco más, revelando paisajes erosionados, dunas movedizas y cráteres con sedimentos que podrían ser las huellas de antiguos lagos. Es como si el planeta, lentamente, estuviera contando su historia. El hecho de que Marte muestre señales de actividad geológica, química y atmosférica indica que no está completamente apagado. Es un mundo en transición, que quizás esté intentando estabilizarse después de milenios de enfriamiento y erosión. Algunos científicos creen que, si su temperatura aumentara ligeramente, parte del hielo subterráneo podría derretirse y liberar vapor de agua, generando un efecto invernadero controlado que reactivaría su clima. Sería, en esencia, un renacimiento planetario. Esa idea ha dado origen a los proyectos de terraformación marciana, que buscan, en el futuro, transformar el planeta para hacerlo habitable.
Aunque es una meta lejana, las bases teóricas ya existen: liberar dióxido de carbono atrapado en los polos para espesar la atmósfera, cultivar microorganismos que produzcan oxígeno o instalar espejos orbitales que reflejen más luz solar sobre la superficie. Si alguna vez lo logramos, Marte podría recuperar parte de su antiguo esplendor. Pero incluso sin intervención humana, el planeta muestra signos de recuperación natural. Las imágenes de los polos marcianos revelan capas de hielo que crecen y retroceden según las estaciones, al igual que los casquetes polares de la Tierra. Esto demuestra que Marte todavía tiene ciclos climáticos activos. Aunque su atmósfera sea delgada, aún hay movimiento, condensación y sublimación. El agua y el dióxido de carbono siguen cumpliendo su danza estacional, como si el planeta se resistiera a morir. Los científicos comparan este comportamiento con un corazón que late muy lentamente, pero que no ha dejado de hacerlo. Cada tormenta de polvo, cada traza de metano, cada temblor interno son los latidos de un mundo que parece querer revivir. Es como si Marte estuviera recordando lo que fue, como si bajo su silencio helado aún existiera un impulso vital esperando la oportunidad de florecer otra vez. Y en ese misterio radica su belleza. Marte no es solo un cadáver cósmico, sino un testimonio de resistencia. Ha perdido su calor, su atmósfera y quizás su vida visible, pero no ha renunciado del todo a la posibilidad de renacer. Puede que bajo su suelo dormiten los últimos microbios de una era olvidada, o tal vez solo los elementos básicos que algún día volverán a combinarse para formar algo nuevo. Quizá, cuando el ser humano pise su superficie y mire de cerca esos paisajes rojos y cambiantes, entenderá que está frente a un planeta que no se rindió. Que, pese al frío, al viento y a los milenios de silencio, Marte sigue enviando señales de vida, pequeñas pero persistentes, como un susurro que viaja a través del cosmos diciendo: todavía estoy aquí. Marte y la Tierra, aunque hermanas dentro del sistema solar, son mundos que parecen haber tomado caminos opuestos. Ambas nacieron de la misma nebulosa primordial y compartieron orígenes semejantes, pero el destino las moldeó de maneras muy distintas. Mientras la Tierra se convirtió en un oasis azul repleto de vida, Marte quedó como un testimonio seco y oxidado de lo que pudo ser. La diferencia más profunda entre ambas no está en la superficie ni en la atmósfera, sino en su interior, en ese núcleo invisible que determina el latido de cada planeta. La Tierra posee un corazón ardiente, un núcleo metálico en constante movimiento que genera un campo magnético poderoso. Este escudo invisible desvía los vientos solares y protege la atmósfera de ser arrasada por la radiación cósmica. Es gracias a esa defensa que el aire, los océanos y la vida pueden existir aquí. En cambio, Marte tiene un núcleo casi congelado, sin movimiento suficiente para crear ese campo protector. Lo que alguna vez fue una burbuja magnética que mantenía su cielo estable y su clima cálido, hoy es apenas un recuerdo geológico. Sin esa protección, el destino marciano fue trágico. Los vientos solares comenzaron a golpearlo directamente, desintegrando su atmósfera capa por capa. El oxígeno escapó al espacio, y los elementos volátiles, como el agua y el dióxido de carbono, se perdieron para siempre. Lo que antes pudo haber sido un cielo azul, similar al de la Tierra, se volvió un filtro rojizo que tiñe el horizonte con tonos anaranjados y sepia. Marte, sin su campo magnético, se convirtió en un cuerpo desnudo frente al Sol, vulnerable e indefenso. Este fenómeno no solo afectó su atmósfera, sino también su temperatura. Mientras la Tierra mantiene un clima relativamente estable gracias a su equilibrio térmico y su atmósfera protectora, Marte experimenta variaciones extremas. Durante el día, el Sol puede calentar la superficie hasta unos 20 grados, pero al caer la noche, el calor se disipa rápidamente, haciendo descender la temperatura hasta los 130 grados C. Es un planeta donde la vida, tal como la conocemos, no podría resistir sin un refugio artificial. Otra gran diferencia radica en la gravedad. En Marte, esta fuerza es solo el 38% de la terrestre. Esto significa que una persona que pese 70 kilogramos en la Tierra, en Marte apenas pesaría unos 26 kilogramos. A simple vista parece una ventaja, pero en realidad supone un desafío biológico enorme. Un cuerpo humano sometido a esa gravedad durante años perdería masa muscular y densidad ósea, haciendo que vivir allí requiera adaptaciones extremas. Esa debilidad gravitatoria también afecta la retención de gases, contribuyendo a que su atmósfera sea cada vez más delgada. El agua, fuente esencial de vida, también marca una separación abismal entre ambos mundos. En la Tierra, el agua fluye libremente, regula la temperatura y sustenta ecosistemas. En Marte, sin embargo, el agua solo existe en forma de hielo o vapor.
La presión atmosférica es tan baja que el agua líquida no puede mantenerse estable, se evapora o se congela casi de inmediato. Los rastros de antiguos ríos y mares son apenas cicatrices de un pasado más húmedo. Es como si el planeta recordara haber tenido océanos, pero ya no supiera cómo mantenerlos. La Tierra, por su parte, es un sistema vivo que se autorregula. Los volcanes, las lluvias, los vientos y los océanos trabajan juntos en un ciclo eterno que equilibra el clima. Marte perdió esa danza hace millones de años. Sus volcanes se apagaron, su atmósfera se adelgazó y sus vientos se volvieron eternos, pero sin propósito. Es un planeta que respira polvo, no aire. Un lugar donde los ecos de la geología son lo único que rompe el silencio. Incluso su color es un reflejo de su decadencia. La Tierra brilla con tonos azules y verdes, mientras Marte muestra un rojo oxidado. Esa tonalidad se debe al óxido de hierro que cubre su superficie, un rastro químico de la oxidación producida cuando aún había humedad. En otras palabras, el mismo proceso que hace que el metal se oxide aquí, allí pintó al planeta entero. Marte literalmente se enrojeció al morir, como si su piel contara su historia de abandono. La densidad atmosférica también establece una frontera entre ambos mundos. La Tierra posee una atmósfera espesa que filtra la radiación y mantiene las condiciones ideales para la vida. Marte, en cambio, tiene una capa tan fina que apenas alcanza a frenar los rayos cósmicos. Un astronauta sin protección recibiría allí una dosis de radiación equivalente a cientos de radiografías en pocos días. Esa exposición constante hace que el planeta sea hostil no solo para los humanos, sino para cualquier forma biológica compleja. Y sin embargo, a pesar de su fragilidad, Marte conserva cierta grandeza. Su cielo anaranjado al atardecer, su relieve colosal, sus montañas y cañones hablan de un mundo que alguna vez fue tan poderoso como la Tierra. Pero ahora, cada partícula de polvo que se levanta es un recordatorio de su vulnerabilidad. Es un planeta que envejeció prematuramente, una versión marchita de lo que la Tierra podría llegar a ser si perdiera su equilibrio magnético y climático. El estudio de Marte no solo revela cómo mueren los planetas, sino también cómo sobreviven. Aunque su núcleo está inactivo, su corteza todavía guarda calor residual. Aunque su atmósfera es tenue, sigue existiendo. Aunque su agua está congelada, aún está allí. Es como si el planeta resistiera en un estado de pausa, esperando una chispa que lo reactive. Esa persistencia silenciosa nos enseña que incluso en la muerte, hay resistencia. La Tierra, por contraste, sigue viva porque su interior sigue ardiendo. Los movimientos del manto, las erupciones volcánicas y el dinamismo tectónico son los latidos de su corazón. Sin ellos, también nosotros estaríamos expuestos al vacío. Cada campo magnético que rodea al planeta es como una armadura invisible, una capa de vida que Marte perdió y que nosotros debemos cuidar. Nuestra supervivencia está literalmente ligada al calor del centro de la Tierra. Esa diferencia interna, esa chispa magnética, es la frontera entre un mundo fértil y uno estéril. Marte no perdió la vida porque quisiera, la perdió porque su motor se apagó. Y en esa pérdida hay una advertencia para nosotros. Todo planeta, incluso el más hermoso, puede morir si su equilibrio se rompe. Marte es la prueba tangible de lo que ocurre cuando el corazón de un mundo deja de latir. Mirar a Marte es como mirar al futuro que debemos evitar. Es ver a la Tierra sin mares, sin bosques, sin protección. Un planeta hermoso, sí, pero vacío. Y ese vacío resuena como una advertencia cósmica para la humanidad. Si no cuidamos nuestra atmósfera, si agotamos nuestros recursos o destruimos el equilibrio climático, podríamos seguir su mismo destino. Marte no solo es un espejo del pasado, también es un reflejo posible del mañana. Por eso, cuando contemplamos su superficie desde las ondas o los telescopios, no solo estamos estudiando otro planeta, sino también nuestra propia fragilidad. Marte nos enseña que la vida es un milagro sostenido por fuerzas invisibles: calor, magnetismo, equilibrio. Su silencio no es muerte total, sino una lección grabada en roca, que el universo no perdona el descuido, y que la línea entre un planeta azul y uno rojo es mucho más delgada de lo que creemos. Marte, el planeta rojo, se ha transformado en el próximo gran destino de la humanidad. Durante siglos fue solo un punto brillante en el cielo, objeto de mitos y especulaciones, pero hoy es el centro de uno de los desafíos más audaces de nuestra historia: establecer una segunda casa fuera de la Tierra. Lo que antes parecía un sueño de ciencia ficción ahora se planea con cronogramas, tecnología y presupuestos reales. Las agencias espaciales y las empresas privadas ya no se preguntan si iremos,
sino cuándo y cómo lograremos quedarnos allí. El impulso de colonizar Marte no surge solo del deseo de explorar. Es también una cuestión de supervivencia. La humanidad ha comprendido que nuestro planeta, aunque hermoso, es frágil. Las amenazas globales, desde el cambio climático hasta la sobreexplotación de recursos, nos recuerdan que depender de un solo mundo es un riesgo. Marte, con todos sus peligros, se presenta como la alternativa más cercana para asegurar la continuidad de nuestra especie. Es el símbolo de un futuro en el que no estamos atados a un solo hogar. Empresas como SpaceX han liderado esta visión con una determinación que antes parecía imposible. Elon Musk, su fundador, ha declarado abiertamente que su objetivo es hacer de la humanidad una especie multiplanetaria. Su proyecto Starship busca transportar grandes cantidades de personas y materiales a Marte en viajes regulares, reduciendo los costos de acceso al espacio y permitiendo construir una colonia autosuficiente. La idea es crear una ciudad entera, capaz de producir su propio oxígeno, alimentos y energía, sin depender constantemente de la Tierra. La NASA, por su parte, trabaja con una estrategia más gradual. Sus misiones Artemis, orientadas primero a establecer presencia permanente en la Luna, servirán como ensayo general para Marte. La experiencia lunar permitirá probar hábitats, trajes, sistemas de soporte vital y tecnologías de cultivo en entornos hostiles. Una vez dominadas esas habilidades, el salto a Marte será el siguiente paso lógico. Para la agencia estadounidense, el objetivo no es solo llegar, sino quedarse y aprender a vivir en un mundo completamente distinto. El reto más grande será crear un entorno habitable. En Marte, la radiación solar es unas 250 veces más intensa que en la Tierra. La atmósfera es tan delgada que no bloquea las partículas cósmicas, y la falta de oxígeno obliga a los humanos a vivir bajo cúpulas o en estructuras subterráneas. Los científicos planean aprovechar los túneles de lava naturales para construir las primeras bases, ya que estos ofrecen protección contra la radiación y los cambios extremos de temperatura. Bajo el suelo marciano podrían hacer la primera ciudad humana fuera de la Tierra. El agua será el recurso más preciado. Aunque existe en forma de hielo en los polos y en depósitos subterráneos, extraerla y purificarla será una tarea compleja. Las tecnologías de reciclaje serán fundamentales. Cada gota deberá recuperarse, cada molécula reaprovecharse. Los ingenieros también buscan métodos para extraer oxígeno del dióxido de carbono que compone la atmósfera. De hecho, el experimento MOXIE del rover Perseverance ya logró producir pequeñas cantidades de oxígeno, un avance crucial que demuestra que la autosuficiencia es posible. Cultivar alimentos será otro desafío monumental. Los suelos marcianos están llenos de percloratos, compuestos tóxicos para los humanos. Los astronautas tendrán que desarrollar técnicas de cultivo en ambientes controlados, utilizando hidroponía o biotecnología para transformar el suelo estéril en un medio fértil. La luz solar, aunque más débil, podría complementarse con iluminación artificial, y las plantas no solo servirían como alimento, sino también como productoras naturales de oxígeno y filtros biológicos del aire. El aspecto psicológico también será determinante. Vivir en Marte no solo implicará aislamiento físico, sino emocional. Los primeros colonos estarán a millones de kilómetros de la Tierra, con una comunicación que puede tardar entre 5 y 20 minutos en cada dirección. No habrá rescates rápidos ni llamadas en tiempo real. La soledad, el silencio y la distancia podrían poner a prueba la estabilidad mental de los exploradores. Por eso, las futuras misiones incluirán psicólogos, terapeutas virtuales y entornos diseñados para mantener la salud emocional. Energéticamente, la humanidad planea depender del sol y de la energía nuclear. Los paneles solares serán esenciales para abastecer los asentamientos, aunque las tormentas de polvo podrían reducir su eficacia durante semanas. Por eso, los reactores nucleares compactos se consideran una alternativa estable y constante. La combinación de ambas fuentes permitirá alimentar sistemas de calefacción, comunicaciones y producción de oxígeno. Cada colonia será, en esencia, una estación autosuficiente donde la energía se convierte en el pilar de la vida. El transporte dentro del planeta también está en desarrollo. Los rovers tripulados reemplazarán los automóviles, moviéndose sobre ruedas presurizadas o incluso flotando sobre superficies de hielo con sistemas magnéticos. Las primeras misiones humanas no solo explorarán, sino que también construirán caminos, estaciones de carga y laboratorios científicos. A largo plazo, se prevé que los asentamientos se conecten entre sí formando una red de colonias interdependientes. Marte podría convertirse, poco a poco, en un nuevo ecosistema humano. Más allá de la supervivencia,
La colonización marciana representa una revolución filosófica. Por primera vez, la humanidad podría verse a sí misma desde fuera de su mundo natal. Ver la Tierra como una pequeña esfera azul en el horizonte marciano cambiará nuestra perspectiva para siempre. Las diferencias que hoy dividen a las naciones perderán sentido ante el reto común de sobrevivir en otro planeta. Marte no será solo un destino científico, sino también un experimento de cooperación global. Los beneficios científicos serán incalculables. Vivir en Marte permitirá estudiar su geología de manera directa, comprender cómo evoluciona un planeta árido y buscar rastros definitivos de vida pasada o presente. Cada tecnología desarrollada para sobrevivir allí, purificadores de agua, sistemas energéticos, reciclaje de aire, podrá aplicarse para mejorar la vida en la Tierra. En ese sentido, conquistar Marte podría salvarnos aquí mismo, al inspirar soluciones para nuestros propios problemas ambientales. Por supuesto, el camino no será fácil. Habrá fracasos, sacrificios y probablemente pérdidas humanas. Los primeros años serán de ensayo y error, con accidentes inevitables. La historia demuestra que la exploración siempre ha requerido valentía. Así como los antiguos cruzaron océanos sin saber que había al otro lado, los futuros astronautas cruzarán el vacío del espacio con la misma fe, la de expandir los límites de lo posible. Marte, en el fondo, es más que un objetivo científico o económico. Es una prueba espiritual para la humanidad. Demuestra nuestro deseo innato de avanzar, de no conformarnos con lo que ya tenemos. Representa la búsqueda de trascendencia, de un futuro en el que la vida humana se propague más allá del punto donde nació. Si logramos sobrevivir allí, habremos demostrado que nuestra especie puede adaptarse, resistir y prosperar incluso en los entornos más hostiles. Y cuando el primer ser humano pise la superficie marciana y contemple el amanecer desde ese horizonte rojo, no solo habrá dado un paso hacia otro mundo, sino un salto hacia el futuro de todos. Ese momento marcará el comienzo de una nueva era, la era en que dejamos de mirar las estrellas como simples observadores, para convertirnos, al fin, en ciudadanos del cosmos. Marte, ese punto rojo que tantas noches observamos en el cielo, se ha convertido en un espejo cósmico donde la humanidad contempla su propia fragilidad y su deseo de persistir. Es un mundo que, aunque parece derrotado, aún conserva una dignidad silenciosa. No tiene océanos que reflejen la luz del sol ni una atmósfera que proteja la vida, pero su presencia constante nos recuerda que incluso los mundos heridos pueden seguir brillando. Marte no se ha rendido ante el vacío, sigue orbitando, sigue existiendo, resistiendo al paso del tiempo y a la soledad del espacio infinito. Cada roca, cada grano de polvo que flota sobre su superficie, cuenta la historia de un planeta que lo tuvo todo y lo perdió. Lo que lo hace fascinante no es su tragedia, sino su persistencia. Aunque su núcleo se enfrió y su cielo se apagó, aún guarda rastros de movimiento, señales de energía y de transformación. Es como si, en lo más profundo de su ser, Marte se negara a aceptar su destino final. Su resiliencia es una metáfora poderosa de lo que somos, seres pequeños, vulnerables, pero obstinados en no desaparecer. Desde la Tierra lo observamos con admiración y una extraña familiaridad. Vemos en él una versión posible de nuestro futuro, pero también un recordatorio del milagro que representa nuestra existencia. Si Marte alguna vez tuvo agua, atmósfera y vida, su destino nos advierte de lo que ocurre cuando un planeta pierde su equilibrio. Es una lección silenciosa sobre la importancia de cuidar nuestro hogar, de mantener vivo el fuego que nos protege del frío del universo. Marte no habla, pero su silencio lo dice todo. Mirarlo es recordar que nada es eterno, ni siquiera los mundos. Todo lo que hoy parece estable puede cambiar, deteriorarse o desaparecer. Pero al mismo tiempo, Marte nos enseña que la destrucción no es el final, sino una transformación. Donde antes hubo mares, ahora hay polvo, donde antes hubo vida, ahora hay memoria. El planeta rojo es la prueba de que incluso en la pérdida, puede haber belleza, y que la historia de un mundo nunca termina, solo cambia de forma. Tal vez por eso nos atrae tanto, porque en él vemos reflejada nuestra propia lucha. La humanidad también ha enfrentado su propio desierto, sus propias tormentas, sus propios silencios. Y aún así, seguimos avanzando. Marte es la personificación de esa perseverancia universal. Es el símbolo de que incluso cuando todo parece perdido, algo permanece. Un brillo, una chispa, un vestigio de esperanza que se niega a extinguirse. Su color rojo no representa solo la oxidación de su suelo, sino también la pasión de nuestra búsqueda. Es el color de la vida que fue y del deseo que aún arde en quienes lo observan. Cada misión enviada, cada sonda que aterriza,
cada fotografía que nos llega desde su superficie, son actos de amor hacia el conocimiento, hacia el futuro, hacia la posibilidad de renacer más allá de los límites que nos impone la Tierra. Marte nos inspira a seguir soñando cuando la realidad parece fría. Quizás por eso, cuando lo observamos, no vemos solo un planeta, sino una historia. Una historia que podría ser la nuestra en otro tiempo o en otro universo. Su destino nos hace preguntarnos qué nos mantiene vivos, qué diferencia a un mundo fértil de uno estéril, y qué debemos hacer para conservar la llama de la vida encendida. Marte no tiene voz, pero se comunica con nosotros a través de sus huellas, sus montañas, sus grietas. Cada una es una palabra escrita en el lenguaje del cosmos. Hay algo profundamente humano en esa conexión. Nosotros también somos polvo, fragmentos de estrellas que se reunieron para formar conciencia. Al mirar Marte, reconocemos de dónde venimos y hacia dónde podríamos ir. No es solo un destino científico, sino espiritual. Nos enseña que la vida no solo se mide por la abundancia, sino también por la capacidad de persistir en medio del vacío. Y en eso, Marte sigue vivo, porque aún nos inspira. Cada paso que damos para conocerlo más de cerca, cada rover que aterriza, cada satélite que lo estudia, no es solo un avance tecnológico, sino una extensión de nuestra curiosidad ancestral. Es la humanidad tocando el universo, buscando respuestas en el silencio. En el fondo, exploramos Marte porque queremos entendernos a nosotros mismos, saber si estamos solos, si la vida puede florecer en otro lugar, si el universo guarda más versiones de lo que llamamos hogar. Su soledad nos confronta con la nuestra. Nos recuerda que, en la vastedad del espacio, somos apenas un suspiro. Pero también nos enseña que ese suspiro puede dejar huella. Si logramos llegar a Marte, vivir allí y adaptarnos, habremos demostrado que la voluntad humana puede trascender incluso la muerte de los mundos. En su paisaje árido y en su cielo de polvo, la humanidad podría escribir un nuevo capítulo de esperanza. Marte también simboliza la humildad ante el universo. Nos hace conscientes de nuestra pequeñez, pero al mismo tiempo, de nuestra grandeza. Porque no hay mayor acto de valentía que intentar llevar vida donde no la hay. Su estudio no solo amplía nuestro conocimiento científico, sino también nuestra comprensión emocional del cosmos. Nos enseña que buscar vida más allá de la Tierra es, en esencia, buscar el significado de nuestra propia existencia. Cada amanecer marciano que captan las cámaras de los rovers parece un susurro del universo diciéndonos que todo ciclo tiene continuidad. Que incluso los mundos que parecen dormidos guardan potencial. Que el silencio no siempre es ausencia, sino espera. Marte no se ha rendido, simplemente está en pausa, aguardando el momento en que la vida vuelva a tocar su superficie. Y quizá, cuando eso ocurra, no será un milagro nuevo, sino un reencuentro con su propio pasado.